Yo quiero hacer anticuerpos monoclonales contra el cáncer. No, que no se puede, qué sé yo. Había toda una serie de preconceptos. Es increíble los preconceptos, cómo la gente dice esto va a andar y esto no va a andar. Y bien. Claro, sin haberlo estudiado. Por eso. Y ya de entrada se organiza que va a haber una asociación entre Fleming y Fuka. Y entonces ya empezamos a diseñar una vacuna con nombre y apellido. Y ahí empezamos con los ensayos clínicos. Pero y entonces, los ensayos se hicieron aquí con pacientes del instituto, ¿no? Con pacientes del instituto. Bienvenidos a todos a Código Vital, el videopodcast del Instituto Alexander Fleming. Ya estamos llegando entonces al episodio número 24 y es un honor y un placer para mí poder compartir un episodio totalmente especial para nosotros con una eminencia, una de las personas que fue pionero en crear esta institución, el Instituto Alexander Fleming, llevarlo adelante con el nombre que hoy tiene y que ya hace muchos años, de la mano de Reinaldo Chacón y de otros doctores. Él es médico recibido con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, ha sido además y es director del Centro de Investigaciones Oncológicas del CIO, entre otros cargos y muchas funciones. Publicó cientos de trabajos científicos sobre su especialidad en revistas de prestigio nacional e internacional. Recibió más de una decena de premios otorgados por diversas instituciones. Y además fue el primer médico en la Argentina en producir y aplicar anticuerpos monoclonales en pacientes con cáncer. Además, y ya se los presento, hace más de 30 años que su grupo de trabajo, encabezado por él, trabaja en el desarrollo de vacunas antitumorales, tema que es de un enorme interés actual. Ha efectuado diversos estudios clínicos aprobados por la ANMAT sobre el uso de vacunas en el tratamiento del cáncer, en especial del melanoma. Si digo melanoma, vacuna, estoy hablando del doctor José Mordo. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y si bien yo hice esta introducción, quiero que usted, de primera mano, pueda contarle a la audiencia quién es usted, a qué se dedica, cómo comenzó, y por ahí vamos. Bueno, me tengo que remontar a unas décadas atrás. Mi interés por la investigación empezó más o menos a los 16 años. Yo me acuerdo que no sabía muy bien qué quería hacer, pero en la secundaria, ¿no? Uno recién empieza. Y me acuerdo que un día yo estudiaba en el Nacional Buenos Aires. Siempre lo digo eso porque para mí fue una experiencia muy formativa. Y yo en todos los años que estuve en Buenos Aires nunca sentí una injusticia. Nunca. Y eso me dio mucha fuerza. Y a los 16 años me acuerdo que estábamos en una clase práctica. Había talleres de botánica, de física, de todo. Ese colegio era y es una joya del Estado. Y cada alumno tenía un microscopio. Era una cosa más que en la facultad. Y me acuerdo que yo vi unos cloroplastos, que son unas organelas que sintetizan clorofila. Y me enamoré. Vi eso y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Había como encontrado en un objeto una curiosidad, un misterio, una cosa que me atraía. Así como a gente le atrae las estrellas, a mí es muy lindo, pero no me atrae. Y me traía ese mundo, eso que está abajo de las cosas, lo que mueve las cosas. Eso que hay que descubrir. Eso que hay que descubrir, sí, exactamente. Y ahí empezó todo. Así que yo cuando entré en la Facultad de Medicina ya entré para hacer investigación. Ya tenía claro. Ya tenía claro que quería hacer investigación, ya fui ayudante en la facultad, en segundo año ya me nombraron ayudante. Y ahí seguí. Y después, después que me recibí, empecé a trabajar con el doctor Leluar.
Y me acuerdo que él me escuchó un poco lo que yo quería hacer, así, un hombre muy parco, y me dijo, ¿y por qué no viene el verano a trabajar unos meses con nosotros? Así vemos cómo le va. Bueno, dicho y hecho, fui y trabajé unos meses y bueno, al año siguiente ya empecé una beca en el CONICET para trabajar directamente con él, que era una cosa, eso fue una casualidad, una suerte, que en ese momento él no tenía a nadie trabajando porque uno tiene un número determinado de gente en el laboratorio. Y ahí estuve trabajando 3 años. Y así fueron los comienzos. Y cuénteme un poco también, doctor, su vida personal, digamos, dónde nació, cómo estaba constituida su familia. Usted me estaba contando recién un poquitito acerca de su gusto por la lectura y muchas veces eso nace no solamente en aquel colegio muy bueno que usted fue, sino también, y la universidad claramente, pero de niño, si ya le interesaba, tenía como esa curiosidad. Yo de chico, mi papá sobre todo era un hombre muy ambicioso, pero bien con los hijos, no era un glotón, quería lo mejor y siempre trató de darnos lo mejor a nosotros. Pero a veces se le iba la mano un poco. Yo nací, me acuerdo, en Villa Crespo y mis padres sentían que yo tenía que estudiar inglés en un colegio inglés, que era lo mejor. Me mandaron a un colegio muy bueno, por otra parte, pero en Belgrano R, en la calle Melián, el English High School. Y para mí era un tormento eso. Era un tormento. ¿Qué tiempo después lo agradeció, seguro? No, esa parte no. ¿No? No, porque era un ambiente diferente. Todos chicos de la zona. ¿Sentía esa hostilidad que no la sintió? No hostilidad, no me sentía cómodo. No, hostilidad no, pero no me sentía cómodo. Y entonces dejé de comer. Mi mamá vio que yo dejaba de comer. Entonces, ¿qué tal, José? ¿Cómo te va? Dije, bien, todo bien, todo bien. Yo me hacía el que no pasaba nada, pero no comía. Me estaba quedando un fideo, tenía 5 años. Uh-huh. Y entonces mis padres, no había mucho psicoanálisis en esa época, ¿no? Cada familia se las arreglaba como podía. Entonces mis padres tienen la nada brillante idea de decir, bueno, porque estamos lejos. Y claro, el ómnibus de la escuela venía a buscarme a Villa Crespo, tenía que recorrerse media Buenos Aires, entonces yo era el primero que recogía. Así que me levantaban a las 6, era un espanto, nunca me gustó madrugar. Yo me tomo un par de horas antes de salir de casa, es como un espacio mío. Y entonces yo, entre eso, que me levantaba temprano y el ambiente me resultaba raro, dejé de comer. Y entonces mis padres dicen, bueno, no, tenemos que mudarnos más cerca. El problema es que se levanta muy temprano. Ellos no percibieron el problema más profundo. Y entonces yo me levantaba más temprano, iba a almorzar a casa. A mi madre había ido un día a espiarme y vio que yo no comía nada. Entonces iba a volver a casa y después cuando volvía igual me sentía mal. La cosa es que enfermé, tuve una neumonía importante, no había antibióticos en esa época. O sea que estuve en cama, me obligaban a estar en cama y leía y empecé a leer. Leía de todo, novelitas de cowboy, había unos libritos chiquitos, gorditos, que eran aventuras de cowboy, y empecé a leer. Entonces cuando finalmente resucité de esa enfermedad, que me hizo perder 1 año. Entonces mis padres se les prendió la lamparita y volvieron alquilaron un departamento en Palermo,
me acuerdo, un departamento muy bien ubicado, estaba enfrente de una plaza, así que... Y yo fui pasé de ir al English High School a una escuela de barrio que quedaba a media cuadra de mi casa y que ni nombre tenía. Escuela 16, Distrito Escolar Novel. Listo. Listo y listo. Era una casa vieja con patio. Bueno, yo ahí fui feliz. Y usted ahí fue feliz. Fui feliz. Y remontando un poco los inicios de su carrera, que está más que interesante lo que nos está contando, usted es director del Centro de Investigaciones Oncológicas, y cuénteme un poco cómo llegó a formarse ese centro y en qué momento comenzó a formar parte, por lo menos en su ubicación dentro de las instalaciones del Instituto Alexander Fleming. No, eso es muy interesante. Yo allá Yo desde que volví de Francia quería hacer algo que tuviera aplicación. Digamos, juntar la investigación básica con la aplicación real. Y en la Fundación Leloir, en ese momento yo empecé a hacerlo, pero era muy difícil, porque es como si uno pone la cocina, después los dormitorios y después el comedor, digamos. Es muy difícil llevar un plato de la cocina al comedor. Entonces ahí yo me di cuenta que había que buscar algo diferente, una estructura diferente, pero en ese momento no era fácil de encontrar, y ahí trabamos conocimiento y después amistad con Reinaldo Chacón, que estaba en ese momento en el hospital militar, y empezamos a hacer algunas cosas juntas, pero era como fragmentado, ¿no? Era complicado, porque los pacientes tienen otro ritmo, los cirujanos dicen venite a las 8 que está la operación, después que la operación se pasó a las 10, vos te perdiste el día hasta que llegaste, ¿no? Tenía que haber una estructura adecuada para eso. Yo dije, acá hay que crear un lugar para eso. No se puede, hay cosas que no se pueden inventar. No es imposible, ¿no? No es imposible. Había un investigador sueco que decía, vos podés tener al lado de tu laboratorio un tipo que tiene todo y no quiere colaborar, y trabajás con un médico en África que sí quiere colaborar. Bueno, pero son excepciones. Y entonces, después la Fundación Leloir se mudó a Parque Centenario, en un lugar muy lindo, pero seguíamos estando en un laboratorio de investigación básica, donde no estaba bien visto hacer investigación clínica, porque tenían miedo, porque no estaba en la tradición. Ahora están haciendo, pero y poco, pero bueno, lo están haciendo. Y entonces, y en ese momento empezamos a colaborar un poco más estrechamente con el grupo de Chacón, que también se había ido moviendo. Y hasta que finalmente surge la idea, creamos una fundación, FUCA, que eso se creó en el 83, porque nos parecía que era importante tener una fundación para bancar nuestros propios proyectos, ¿no? No estar pidiendo un subsidio acá, un subsidio allá, qué sé yo. Y entonces, ahí se decide formar un grupo que va a crear el Instituto Fleming. Bueno, y en ese grupo había bastante gente, había desde empresarios, pero la parte médica estábamos Chacón, yo, Huertas, Kaplan, había todo un conjunto de pioneros en ese momento. Y entonces ya de entrada se organiza
que va a haber una asociación entre Fleming y Fuca a su vez crea el Centro de Investigaciones Oncológicas, que al principio era un cartel, porque no había nada. Un centro tiene que tener equipamiento, tiene que tener un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí ya se creó la semilla del bien, digamos, ¿no? Donde ya la colaboración se hacía en el mismo lugar, las interacciones se hacían en el mismo lugar. Uh-huh. Como siempre, hay gente que le gusta, que le interesa, gente más, gente menos, pero se arma, estaba todo el escenario como para poder hacerlo. Y así fue como se creó. Tardamos 4 o 5 años en equiparlo, tuvimos suerte, hubo mucha gente que nos ayudó. Se entró en un momento después de la debacle del 2000, uh-huh. Se entró en un momento donde el gobierno de entonces le dio mucho valor a la ciencia. Y ahí empezamos entonces a crear masa crítica, uh-huh. Que quisiéramos que fuera mayor, pero tampoco demasiado, digamos, porque se pierde. Después se van perdiendo, ya se transforma en un lugar más burocrático, no sé, pero y ahí yo ya me di cuenta de que lo que a mí me interesaba era la parte de inmunología y cáncer. Ahí yo ya al principio había estado explorando diferentes áreas, pero no me satisfacían. Yo decía, no, pero esto es más de lo mismo. Yo quiero algo diferente. Y ahí entonces se dieron cosas como que en el 76 Milstein crea la técnica de los anticuerpos monoclonales, y yo digo, yo quiero hacer anticuerpos monoclonales contra el cáncer. Y no se puede, qué sé yo, había toda una serie de es increíble los preconceptos, cómo la gente dice esto va a andar y esto no va a andar. Y bien. Claro, sin haberlo estudiado. Por eso. Y los preconceptos son muy peligrosos en los formadores de opinión. Sin duda. Porque un preconcepto en una persona que no tiene mucho peso, la familia se convence. Uh-huh. Pero los formadores de opinión tienen mucho peso y tienen que pensar, tendrían que informarse mucho más antes de hablar. Por supuesto, justamente son los formadores de la opinión pública. Son los formadores de la opinión pública y de la opinión médica. Uh-huh. Que la opinión médica también tiene sus límites, su corralito, no es tan abierto todo. ¿Observa eso? ¿Qué sucede? Sí. Uf. Acá y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Claro. ¿Y por qué cree que sucede? Es buen punto. Porque es más fácil, es más cómodo. Uh-huh. Esto es lo que se hace, esto es lo que hay que hacer. Porque no podemos pensar que ahí hay una cuestión de ignorancia, porque todos ustedes, son profesionales todos altamente calificados y formados, con lo cual se deben poner en juego tal vez otras cuestiones. Y seguro, pero por ejemplo con los anticuerpos monoclonales al principio la gente decía, no se va a poder, no va a andar. La gente ya ponía plazos. Si esto no anduvo en 5 años, no va a andar nunca. Esas cosas, pero molestan. Uh-huh. Molestan. Pero a pesar de eso, hicimos anticuerpos, los probamos. Yo dicto una materia de posgrado sobre medicina molecular. Y ese es un tema que yo toco mucho, ¿no? Como cuando una cosa es muy importante, pongo, por ejemplo, la penicilina muy tempranamente, la insulina. La penicilina salvó millones de vidas, la insulina que salvó millones de vidas. Todo eso se hizo en muy poco tiempo y rápido. Y cuando yo empezaba a estudiar las patentes, a Leluar ni se le ocurrió patentar lo que él había descubierto.
Milstein no lo patentó y casi lo ponen preso en Inglaterra porque no lo patentó. Digo, no es chiste, en el 75. Entonces ahí empezó el conflicto entre que si una cosa era descubierta en un laboratorio, ya el laboratorio tenía derecho, en un laboratorio de investigación, digo, ya el laboratorio tenía derecho sobre esa patente, y las empresas farmacéuticas tenían que empezar a lidiar con todo ese problema. O sea que las empresas farmacéuticas de golpe empezaron a tener sus propios sistemas de investigación. Entonces no le debían nada a nadie, era todo de ellos. Eran otras reglas. Uno cuando está investigando en algo en un laboratorio del Estado, uno tiene becarios, el becario tiene que publicar, si publica ya no hay patente. Entonces hay todo un conflicto ahí que se crea, que los laboratorios lo fueron zanjando, armando sus propios centros de investigación. Y entonces rápidamente toman las cosas que ven que van a pasar. Y con los anticuerpos pasó así. Ellos tenían que, para hacerlos viables desde el punto de vista médico, los anticuerpos se producían en ratón y había que transformarlos en humanos. Para eso se necesitaba una tecnología muy especial, era terriblemente costoso, y eso a nosotros, yo me di cuenta que había llegado a un límite ahí. Yo empecé con eso y dije, bueno, este es un límite que no lo puedo tener, porque ya pasó es como querer viajar a la NASA desde Villa Crespo. ¿Y esa tecnología sí estaba en otros lugares? Se desarrolló en otros lugares. En el mismo lugar donde Milstein creó la tecnología de los anticuerpos, yo me acuerdo una vez estaba de visita y había un estudiante del Greg Winter que empezó a desarrollar la tecnología para cambiar los anticuerpos de ratón en anticuerpos humanos, y Milstein estaba un poquito molesto, para decirlo suave. Decía, no, yo lo voy a hacer mejor, y no lo hizo. Pero quiero decir que hay momentos en que la cosa se te va de las manos, que la idea puede estar muy bien, muy pionera, pero yo ya tenía la idea. ¿Y cómo sortió esa dificultad? Porque digo, a pesar de estas vicisitudes, usted continuó su equipo en la línea de investigación. Claro. Y hoy llegamos a concluir la vacuna. Pero cambiamos el tema. Yo no me metí a competir con las grandes firmas farmacéuticas porque no tenía los medios. Entonces dije, bueno, pero si estamos en esta línea, ¿cómo es posible? Porque yo miraba el microscopio, yo soy un amante del microscopio, así empecé, así voy a morir. Y yo veía la célula tumoral tan grande, pues grandes, como si fuera una naranja, y al lado usted le pone una uvita, que es el linfocito. ¿Cómo puede ser que tantos linfocitos no puedan eliminar a una célula, aunque es grandota, pero debe tener su punto flojo, como todo? Y entonces ahí empezó todo, y entonces ahí lo difícil fue buscar un modelo, una enfermedad que te permita. Yo me acuerdo, había una frase que dijo un tal Jacques Monod. Jacques Monod sacó el premio Nobel con Jacob en Francia. Y me acuerdo que una vez en un pasillo el tipo me dijo, hay que hablar, hay que encontrar un sistema con el que puedas hablar. Que vos haces preguntas y que te respondan. Entonces uno puede sacar conclusiones y seguir avanzando. Si no, es un diálogo de sordos. Y entonces en ese momento yo estaba pensando cuál era
el mejor modelo para empezar a contestar algunas preguntas. Y me acuerdo que en ese momento pasaron dos cosas importantes. Una fue que dos elementos. Uno fue un elemento emocional. En la Fundación Leluar ya estábamos estábamos todavía en la Brigada de Monroe, todavía no nos habíamos mudado. Había una técnica que trabajaba y una chica jovencita, hermosa, con ojos celestes, así claro, buenísima. Y le agarró melanoma, contrajo melanoma, y muy agresivos. Y fue un dolor, una cosa diciendo, ¿cómo puede ser? Y la estaba tratando, entre otros, ¿no? Un médico Abulafia, que era un patólogo muy renombrado que trabajaba en el Curí, donde ahora se va a empezar a aplicar la vacuna. Era el patólogo del melanoma. Y me acuerdo que el tipo dijo, Mordo, ¿por qué no trabaja en melanoma? Que no hay nada para hacer. La gente se enferma y no hay nada para hacer. Y entonces eso era una enfermedad brava, difícil de estar con los pacientes, pero no tenía el inconveniente o la ventaja para los pacientes, pero el inconveniente para la investigación de que en otras enfermedades como cáncer de mama, por ejemplo, que sigue siendo muy común, había drogas eficaces. Esas drogas eficaces también dañaban el sistema inmune. Entonces uno dice, no está bueno trabajar, ver cómo funciona un sistema que ya viene dañado por un bien superior, ¿no? Uh-huh. Pero viene dañado. En cambio, el melanoma no había esa cosa porque no había drogas. Entonces ahí fue una enfermedad donde seguimos trabajando, pero en esa época trabajamos exclusivamente en el laboratorio. Y finalmente empezamos a encontrar una vacuna. En ese entonces ya se empiezan a conocer, ya se descubre el genoma humano, que eso cambia la historia de la medicina. Uh-huh. Todavía no se sabe hasta dónde, pero la cambió definitivamente. Al principio pareció que no tanto y ahora son como esos terremotos lentos que vienen y que se van sintiendo, ¿no? Y entonces ya empezamos a diseñar una vacuna con nombre y apellido. Y ahí empezamos con los ensayos clínicos, ¿no? Pero entonces, los ensayos se hicieron aquí con pacientes del instituto, ¿no? Con pacientes del instituto. Uh-huh. Fue todo acá. En ese momento no había tratamientos todavía. Después, uh-huh, por suerte, como nosotros tenemos una vacuna que es muy buena para producir respuesta linfocitaria contra el melanoma, pensamos que lo que viene va a ser usar primero vacunas para despertar una respuesta inmunitaria y después que estos anticuerpos trabajen más sobre los linfocitos contra el tumor y no contra órganos normales, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2016-17 fue la época de los ensayos clínicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que se hicieron acá en una sola institución y qué sé yo, y que la ANMAT los aprobó. Los aprobó. Porque nuestra idea sigue siendo, mi idea ahora es tratar de entender por qué cada paciente va a responder y por qué no. Uh-huh. Doctor, y con este contexto y lo que usted nos está contando, ¿es acertado decir que entonces en pacientes diagnosticados con melanoma tempranamente la vacuna está indicada? Y cuénteme también qué es exactamente el melanoma. El melanoma es un cáncer de la piel. Los melanocitos son las células precursoras. El melanoma
las células de melanoma están en la parte más superficial de la piel, en lo que se llama la epidermis, es lo que tocamos. Cuando tocamos epidermis. Y en la base de la epidermis, que está separada de la dermis, es lo que se mueve cuando uno toca, hay una membrana basal y la epidermis está arriba. Entonces, en la epidermis hay células que son las que reemplazan a las que se descaman. Ese es un proceso totalmente normal. Y entre ellas están los melanocitos, que son menos. Son células negritas porque tienen un pigmento que se llama melanina. Melanos es oscuro en griego. Melanocitos, célula oscura. Esa célula oscura, cuando viene luz ultravioleta, producen melanina, que son como corpúsculos microscópicos, y que se los pasan a las células normales que no producen melanina. Por eso uno se broncea. ¿No? Bueno, esas células son células que por algún motivo, precisamente porque están sometidos a la luz ultravioleta, que es un mutágeno, induce mutaciones, en algunas personas con pieles muy claritas, o sea que tienen poca protección endógena en la piel, esas células van mutando. Y cuando la célula muta, no tiene un patrón normal. Algunas células se mueren, otras hacen esto, pero algunas se hacen cancerosas y entonces salen de la epidermis. Empiezan a proliferar, rompen esa membranita, rompen esa membranita que las separaba de la piel normal y se meten para adentro. Y entonces, cuando se meten para adentro, entran en territorio sin control. Y hay síntomas, ¿no, doctor? Porque es perceptible a la vista de cualquier persona, digamos. En un 80% de los casos se ve. Okay. Hay un 20% de los casos donde no se sabe cómo, pero llega hasta el interior, hasta el ganglio linfático generalmente, y hay un 20% que es sin tumor primario. Hay problemas logísticos también. ¿Por qué? Casi nadie se mira la espalda. Ah, claro, sí. Porque se manifiesta en los lunares, ¿verdad? En los cambios de forma. Se manifiesta en general, son en lunares, algunos que ya estaban, otros que aparecen de nuevo, pero son lunares que empiezan a crecer rápido, que tienen distintas formas de marrón, no son los lunares lisos, lindos, las manchas de belleza, como las llamaban los franceses, eso que le daba un toque a la cara. Pero cuando uno lo ve que ya no es muy lindo y que está creciendo y está cambiando, hay que ir volando al médico para que lo vea. La recomendación siempre esa, ¿verdad? Es estudiarse, analizarse los lunares, por lo menos hacerlo de forma anual, ¿verdad? Sí, depende de la gente. Yo, la gente que tiene muchos lunares o que yo les recomiendo que vayan en marzo y en diciembre, antes de ir a tomar sol y después de haber tomado sol. Y el sol, un factor de riesgo, ¿no? Por lo que usted estaba contando. Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Como todo lo bello. Como todo lo bello. Protector solar. Y protector solar. Protector solar. Protector solar. Doctor, y le consulto si es acertado decir de que la vacuna está indicada en estadios predominantemente tempranos, ¿no? Del diagnóstico de melanoma. Sí, los estadios tempranos se pueden clasificar en dos, digamos. Sí. Los estadios de bajo riesgo son aquellos en los que uno saca el melanoma, se ve que avanzó muy poquito en la piel y entonces se saca y la chance de curación es prácticamente total. En los estadios donde avanzó un poquito más, pero todavía no se diseminó, no se embarcó hacia lugares distantes las células, o sea que está localizado, pero ya tiene características
que lo hacen sospechoso. Las células tienen un cierto tipo que son más agresivas, más variables en la forma. En esos estadios es donde está localizado, porque está indicado la vacuna, porque uno puede crear defensas que no se van a enfrentar 1.000.000 de células tumorales con un linfocito. Son vacunas que se aplican durante mucho tiempo, son 2 años, en total son 13 vacunaciones. Yo creo que la vacuna ahora está indicada para esto. Efectos adversos muy pocos, lo de una vacunación en el brazo. Ningún paciente dejó el tratamiento por un efecto adverso, porque es importante. La protección que nosotros logramos anda alrededor del 70% en el ensayo clínico, o sea que es alta. Yo creo que las vacunas se van a imponer. En el melanoma seguro. Hay otras vacunas que se están probando ahora en Estados Unidos. La nuestra fue la primera, pero hay otras que se están probando que también teóricamente son muy eficaces. ¿Qué otros aspectos considera que son características necesarias para un investigador, para un científico? Ese equilibrio entre no frustrarse y seguir probando, a tampoco darse la cabeza contra la pared. Bueno, todo eso, más una buena intuición, puede llegar a ser un buen investigador. Doctor, ¿y qué le diría a ese jovencito de 16 años que estaba ahí en el Colegio Nacional, investigando primero sus gustos, qué iba a hacer en un futuro, y se encuentra con ese microscopio que le provocó una corazonada? ¿Qué le diría a ese joven? Que siempre seguí mi vocación y que está bien. Estoy contento. Eso. Es un gran placer esta charla, la verdad, de las mejores que hemos hecho en Código Vital. Así que bueno, le agradecemos también por la vacuna, por su investigación, por su entrega, por su desarrollo junto a todo su equipo. Y bueno, gracias. Gracias a ustedes.